Buenas noches a todos. Vamos a dar continuidad en nuestros estudios a lo libro de Gálatas. Hoy vamos a hablar un poquito sobre Gálatas, capítulo 4, versículos 21 hasta el versículo 31. Y que Dios pueda estar conosco en este estudio. Y empezamos con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, conocerte a ti es tener vida eterna. Permítenos reconocer que tu Hijo Jesús es el camino, la verdad y la vida, para que confesemos con valor que Él es el Cristo y caminemos con firmeza por la senda que lleva a la vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ah, buenas. Para nosotros tenemos una revisión. Déjame ver acá la pantalla. Acá. Una revisión de lo que nosotros ya hablamos. Y esto, yo ya hablé sobre esto, sobre esta revisión en algunos estudios que hicimos, solamente para tenermos el contexto de la carta y también el contexto de lo que nosotros vamos a leer hoy, para también entendermos un poquito más sobre este texto que es para hoy. El apóstolo Pablo fue un misionero que plantaba iglesias y él plantaba, después viajaba para otra región y empezaba una nueva iglesia y después él escribía cartas para sus miembros, para enseñarlos y también para ver cómo están las cosas. Eh, la carta de Gálatas es la carta más soteriológica del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque habla mucho de Jesús y de la salvación. Creo que ustedes ya percibieron que nosotros siempre hablamos que somos salvos por Jesús, no por obras, y porque es la carta para hablar siempre de Jesús. Y también personas estaban queriendo tener la salvación por obras, dejando Cristo de lado. Y por eso que Pablo empieza a escribir esta carta y tiene tanta énfasis con la salvación en Jesús. Y cristianos estaban siendo atacados por judaizantes, afirmando que la salvación era solamente para personas con la circuncisión. Por eso es una carta emergencial, o sea, las personas necesitaban saber de la libertad que tiene en Jesús. Y algunas personas, por fin, estaban criticando el trabajo de Pablo, diciendo que él no es apóstol de verdad. Y esta parte de la libertad que nosotros hablamos, que es una carta emergencial y que las personas necesitaban saber de la libertad que tiene Jesús, esta libertad de vivir desde la gracia de Jesús, a partir de la gracia de Jesús. Esto es importante para nosotros en nuestra lectura de hoy. Pablo, nosotros vamos a leer el texto y él contará una historia del Antiguo Testamento para recordarles lo que aprendieron y mostrarles también la verdadera libertad que tenían en Cristo y que los miembros estaban quitando esta libertad. Y así también recordamos lo que vimos y leímos en Gálatas 3, 26, semana pasada creo, que dice que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito más de esta libertad que tenemos por la gracia, que tenemos en Jesús y que tenemos solamente en Jesús y no por obras de la ley y tampoco por la ley. Vamos a leer el texto para hoy. ¿Alguien puede leer este texto que está en la pantalla o por su Biblia, que es Gálatas capítulo 4,
versículo 21 hasta el versículo 31. Leo yo, Yes. Sí, leo yo. vale. Gracias. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos por esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es palabra de Dios. Gracias a Dios y gracias por la lectura. Bueno, vamos a empezar con el versículo 21. Eh, Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Bueno, Pablo se dirige ahora específicamente a los miembros de él. Como, por ejemplo, él llama a sus miembros y mira a los ojos de aquellos que cristianos de su iglesia que han se convencido que para ser aceptables a Dios necesitan agregar su propio mérito al Cristo, o sea, por obra. Y ahí, entonces, él llama a sus miembros para perto de él y dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y aquí nosotros necesitamos tener el conocimiento de lo que es la ley de Dios. E quando Pablo está hablando aqui de lei, não está dizendo solamente os 10 mandamentos. Não. Ele está falando de todo o Antigo Testamento. Todo o que revela a vontade de Deus. Todo que tem a vontade. Antigo, Novo Testamento, tudo que tem a vontade de Deus. ¿Queres estar bajo a este testamento, a esta vontade de Deus? ¿Sabéis que é esta vontade de Deus? Pablo, creio que sabia que os membros de la igreja não conheciam toda a vontade de Deus. E por isso trae esta colocação e habla de la história de Abraão para mostrar que não entende a vontade de Deus. E por isso ele habla que, que estar bajo, queres estar bajo la lei? E o argumento de Pablo não é acerca de lo que estamos obedecendo, sino acerca de lo que estamos confiando para nuestra salvação. Este é o argumento de Pablo. E há muitos assim hoje. Pablo não escreve a los judaizantes, sino a personas cuya religión es legalista, que se imaginan que el camino de Dios es guardar ciertas reglas. Y hoy también tenemos muchas iglesias, muchas personas que enseñan eso y tienen muchas personas que creen
en eso. Y muchas personas están siendo conducidas a la perdición, que dicen que para tener la salvación necesitan estar bajo la ley, obedeciendo toda la ley, o sea, estando con toda la voluntad de Dios en bajo y haciendo obras para eso. Pero la salvación no es así. La salvación es por Jesús y esto siempre vamos a hablar. Por eso que es la carta más soteriológica del Nuevo Testamento. Y por eso que él va a contar la historia de Abraham, corriendo en el Antiguo Testamento para explicar que la salvación viene por medio de la promesa y no por medio de las obras. Y aquí es importante, la salvación es por medio de la promesa de Dios. ¿Y qué es la promesa de Dios? Nosotros vamos a ver el fin del estudio. ¿Qué es esta promesa de Dios? Bueno, déjame ir adelante. Eh, eh, el versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y para entendermos estos versículos que tenemos en el Nuevo Testamento, necesitamos recordar la historia de Abraham, el Antiguo Testamento. Y por eso que hoy, en nuestro estudio, yo tengo muchos textos del Antiguo Testamento con la historia del Abraham, la historia de que conocemos también, pero necesitamos recordar. Y el primer texto que queremos hablar es Génesis 12, 1 a 5, que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu madre, y a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiceré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Mira só, acá tiene la parte roja. Cuando Abraham fue llamado por Dios, no era un hombre joven, sino era una persona anciana, 75 años. Y también su esposa, Sara, también no era una persona joven, también tenía esta edad. Y estaban casados también há mucho tiempo. Y ellos ya sabían que no podían tener hijos. Pero ellos obedecen la voluntad de Dios, el llamado de Dios, y siguen el camino que Dios mostraría, junto con la promesa de un hijo. Ellos tenían esta promesa de un hijo. Y ahora el versículo en Génesis 15, Dios reafirma la promesa que había hecho Abraham. Acá, en Génesis 12, ahora nosotros estamos en Génesis 15. Y en Génesis 15, versículo 1 hasta 5 dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa.
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Acá Abraham estaba preocupado que Eliezer, su mayordomo, sería su heredero, porque como él no tenía hijos, su esclavo iría a recibir todos los bienes que Abraham tenía después de su muerte. Entonces Abraham estaba preocupado. Sin embargo, Dios estaba reafirmando la promesa. Usted terá una descendencia. Y mira los cielos, las estrellas, la arena del desierto y todo más. Así será tu descendencia. Todavía nosotros conocemos la historia y todo más, y sabemos que Dios estaba tardando mucho para cumplir esta promesa. Y así también Abraham y Sara, que tenían esto. Ellos estaban ansiosos por la promesa de Dios, por tener un hijo, y así somos nosotros seres humanos. Cuando nos queda un poco de tiempo para alguna cosa, queremos que esto aconteça pronto. Los seres humanos son así. Queremos todo de inmediato. Entonces, como Dios estaba tardando demasiado, Sara trata de encontrar una alternativa. Y la alternativa que Sara tiene es Agar, su sierva, su esclava, para que pueda tener hijos. Aquella época del Antiguo Testamento podrían hacer esto, ¿sí? Quizás Sara pensó, vamos a ayudar a Dios. Vamos a ayudar a Dios a cumplir esta promesa, porque está tardando mucho. Mira que muchas veces nosotros también somos así. Nosotros queremos ayudar a Dios en nuestra salvación. Quizás muchas personas piensan, no puede ser tan fácil así. Creer en Jesús, mirar a la cruz de Jesús, creer no que Él hizo por nosotros en la cruz y solamente recibir esto por gracia, no puede ser tan fácil. Creer en Jesús y tener la salvación, no. Yo necesito hacer algo para merecer la salvación. Muchas personas piensan así. Porque, mira só, si yo aparezco con un coche, el nuevo coche del año, y digo, mira, José, tiene un regalo para usted, este coche. No, no puede ser así, pastor. ¿Cómo? ¿Tan fácil un regalo así? ¿Qué yo necesito hacer para tener esto? Pero la salvación no es así. Es un regalo. Y punto. Es un regalo. Y Sara, quizás ella quería ayudar a Dios con su promesa. Dios está tardando mucho para darme un hijo. Yo voy a ayudarlo. Pero vamos continuar con la historia y vamos compreender un poco más. Gênesis 16, versículo 1, diz: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que le amaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi siervo. Quizás tendré hijos de ella. Y atendiendo a Abraham a los ruegos de Sarai. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio luz a Ismael. Mira la edad. Los seres humanos
nosotros queremos tudo muito rápido. E a vezes Deus toma su tiempo para contestar nuestras oraciones. Por ejemplo, ni siempre Dios va, yo voy a orar hoy por alguna cosa y mañana Dios va a me dar lo que yo pedí en la oración, por ejemplo. Pero Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Por lo que el salmista dice, encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él hará el resto. Pero no tenemos la paciencia de esperar en Dios. Y Abraham también no tenía paciencia. Sara todavía también no tenía la paciencia de esperar en Dios. Y para recordarle de nuevo a Abraham de la promesa de Dios que le había hecho, envía ángeles que anuncian de nuevo que tendrá un hijo, es decir, un hijo con su esposa. Mira só, Deus habla com Abraão várias vezes para dizer: tu descendência, tu hijo, tu descendência, la promessa, tu és tu hijo com sua mulher. Pero eles não tinham a paciência de esperar em Deus. E em Gênesis 18, de novo, temos esta promessa de Deus por los ángeles. De certo volveré a ti. Recordaos que tres ángeles fueron a Abraham para hablar de la destrucción de Sodoma y Gomorra y en fin, por fin de la charla con los ángeles, uno de los ángeles habla, de cierto volveré a ti y segundo el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se riu, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar la luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y segundo al tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no veré, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. E acá é importante nós conhecermos os anos. Como eu falei, Sara e Abraão estavam impacientes com a promessa de Deus e Deus não estava cumprindo esta promessa. E 14 anos depois do nascimento de Ismael, 14 anos depois, quando Abraão tinha 100 anos, Isaac nasceu. La promesa de Dios se cumplió cuando se dieron cuenta de que no podían hacer nada para el cumplimiento de la promesa, solamente confiar en Dios. Sara habló acá en este texto, yo soy vieja, no tengo la costumbre de las mujeres, ¿cómo yo voy a tener hijos? ¿Cómo yo voy a tener leche? Cuando ellos se dieron cuenta que no podrían hacer más nada para tener la promesa, el cumplimiento de la promesa de Dios, cuando ellos se dieron cuenta que con su ayuda todavía también no cumplieron la voluntad de Dios y también esta no era la promesa de Dios, ahora sí, Dios va a tener su promesa cumplida, perfecta. Y mira el próximo texto, Génesis 21. Es importante nosotros vemos los capítulos y cómo Dios va hablando con ellos
hasta el cumplimiento de la promesa. Y dijo Jehová con Sara que había hablado, y Sara concibió, dio a Abraham a un hijo en su vejez. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que nació, que dio a luz Sara, Isaac. Acá observa como el Moisés, el que escribió el libro de Génesis, describe la historia. Y él repite el nombre de Sara, queriendo dejar muy claro a todos que estão lendo o texto que Isaac é o hijo de Sara, la estéril, la mujer vieja, la mujer sem hijos. E Pablo resume as diferenças de los nacimientos de los dos, de Ismael e Isaac, diciendo, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. No foi a voz ou a palavra de Deus la que predijo la concepción y el nacimiento de Ismael de Agar. Pero, con el permiso de Sara, Abraham cohabitó con la esclava Agar, a quien la estéril Sara le había dado por esposa, como se relata en el libro de Génesis, porque Sara había oído que Abraham, según la promesa de Dios, tendría un hijo con su propio cuerpo y esperaba ser la madre de este hijo. Pero como ya había esperado ansiosamente durante muchos años después de la promesa y había visto que el aplazamiento de la misma creó frustrada en su esperanza. Por esta razón, la mujer renunció al honor que le pertenecía de su marido y de su marido derecho y los transfirieron a la otra persona, es decir, al esclavo. Así es Lutero que habla en su comentario. Pero Isaac foi designado definitivamente por su nombre. Génesis 17. Sara, tú, dijo el ángel a Abraham, te dará un hijo y le pondrás el nombre Isaac. Aquí el hijo y la madre son designados expresamente por sus nombres. Cuando Abraham estaba escogiendo depender de sus propias capacidades, y Sara también, estavam optando por obrar alguma coisa, obrar por la salvação, obrar por la promessa, obrar para ganhar a um hijo. Estavam actuando por sua própria força. E o resultado de esto, o resultado imediato de esto, foi um desastre. Sara, nós conhecemos a história. Sara se puso terrivelmente enojada de Agar y la familia se arruinó y, y, y tuvimos con la familia una división. Y conocemos la historia. Abraham dice para Agar ir para el desierto y todo más. Mira lo que pasó con Ismael. Y creció el niño y fue destetado. Y hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. E viu Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa esta sierva y su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Esto dijo pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te seré llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar,
poniéndole-lo sobre su hombro, y lo entregó el muchacho y despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. La división de la familia. Abraham no confió en la gracia y providencia de Dios en la historia, sino en su propia habilidad. Cuando no descansamos en Dios, sino que más bien buscamos ser nuestros propios salvadores, el resultado es el caos y la desintegración, tanto espiritual, psicológica y relacionalmente. Abraham decidió confiar en él mismo para hacer cumplir las promesas de Dios. Y ahora tenemos unas preguntas para nuestra reflexión. No necesito contestarlas, estas preguntas, pero ¿alguna vez has hecho algo similar? Confiar en su obra y no en Dios. ¿Cuáles fueron los resultados? Eso es importante para nuestra reflexión. Pero mira acá, tenemos los dos hijos de Abraham, Isaac y Ismael. Ismael, tenemos lo islamismo, que son conocidos como os árabes hoy en día. En el Islam, Ismael es considerado un profeta y uno de los antepasados de Mahoma, una otra religión que confía por obras. Isaac viene del judaísmo, que tenemos los cristianos, o sea, que somos nosotros. Viemos de Isaac, la promesa de Dios. Y repito, Abraham no confió en la gracia y la providencia de Dios en la historia, sino en su propia habilidad. Cuando no descansamos en Dios, sino que más bien buscamos ser nuestros propios salvadores, el resultado es el caos y la desintegración espiritual, psicológica y relacionalmente. Y mira o que nosotros conocemos en la historia de Génesis. Cuando leemos Génesis 16, versículo 12. Y él será hombre fiero. Su mando será contra todos, y la mano de todas contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y así son los árabes, un pueblo que siempre está en disputa con sus hermanos. O sea, siempre está en disputa con los judíos, descendientes de Isaac. De Isaac. Y muchas personas van a decir que las guerras que nosotros tenemos, que tiene en estos países, son por causa de Ismael y Isaac. Abraham decidió confiar en él mismo para hacer cumplir las promesas de Dios. ¿Alguna vez has hecho algo similar? ¿Cuáles fueron los resultados? Si nosotros confiamos en esto, tenemos muchos resultados negativos, solamente resultados negativos. Y cuando nosotros confiamos en nuestras obras para la salvación, es peor ainda, todavía, porque si confiamos en nosotros para nuestra salvación, el resultado es infierno, la condenación eterna. ¿Qué debemos entonces hacer? Y aquí nosotros debemos mirar la Escritura Sagrada. Y tiene varios textos que debemos confiar solamente en Dios. Y tiene varios textos que debemos confiar solamente en Dios para nuestra salvación. Y yo elegí algunos textos y en la primera pantalla que yo voy a poner va a tener textos que nosotros debemos confiar en Dios
Y en la segunda pantalla, textos que nosotros debemos confiar en Dios para nuestra salvación. Mira, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. El otro texto, pero yo, cuando tengo miedo, confiaré en ti. Es mejor buscar refugio en el Señor que confiar en los hombres. Este texto del Salmo 118, versículo 8, es muy interesante porque si nosotros vamos a mirar el centro de la Biblia, con los versículos, todo más, el centro de todos los versículos, el Salmo 18, versículo 8. Es mejor buscar refugio en el Señor que confiar en los hombres. Es interesante. Otro texto. Unos se apoyan en carros y otros en caballos, pero confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Dios es mi salvación. Tendré confianza y no miedo. El Señor sí. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él es mi salvación. Confiaré en el Señor con todo, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en su propio entendimiento. Y otro texto, porque tú eres mi esperanza, oh soberano Señor. Mi confianza ha estado en ti desde mi juventud. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Eh, Mira que nosotros tenemos las historias del Antiguo Testamento para aprendermos y con estos textos también, que debemos confiar en Dios, esperar en Dios. Él puede tardar, pero Él hace lo mejor para nosotros. Y cuando habla de salvación, como nosotros miramos en todos los estudios hasta este punto, eh, nosotros vamos ver que somos salvos por causa de Cristo, por medio de la fe. Y acá yo tengo algunos versículos. Efesios 2. Este texto es el punto central de que a mí me gusta mucho, porque sois salvos por gracia, por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y una vez yo pregunté a mi padre, cuando era niño, yo pregunté a él, ¿qué es un don? Yo no conocía esta palabra. Y mi padre habló y dijo, esto es un regalo de Dios. Es un regalo. Un don es un regalo de Dios para nosotros. Y cuando yo leí este texto, percibí el don de Dios. La salvación es un regalo de Dios para nosotros por medio de Jesús. Es muy fantástico esto, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En verdad digo que todo aquel que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene la vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y el texto de Timoteo, esta afirmación es fiel y digna de toda aceptación. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. Y Juan, Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este texto es muy importante también para nosotros. Só tiene un camino, una verdad y una vida, que es Jesús. Nadie más. Ni otra persona, ni santos, ni Lutero, ni ninguém. Nadie es más importante do que Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Tomando en este sentido estrecho y figurativo,
El hijo de Agar representa buscar la salvación por obras. Sara representa confiar en la salvación por la gracia de Dios. Esta es una analogía realmente interesante. El Evangelio consiste en que no intentemos alcanzar una justicia de nuestras habilidades pueden desarrollar. Más bien, hemos de recibir una justicia provista mediante actos sobrenaturales de Dios en la historia. Un nacimiento milagroso, una muerte por el pecado y la resurrección de Cristo que derrota la muerte. Tenemos que confiar en Dios, así como Abraham al final aprendió que necesitaba la obra milagrosa de Dios para darle un hijo y heredero. Así como Abraham tenía que cambiar la fe en sus propios esfuerzos por la fe en la obra sobrenatural de Dios, de la misma manera, estos cristianos de Galacia tenían que mirar la obra de Cristo en vez de mirar sus propios esfuerzos para ganar la ley. Y esto es para nosotros también, no solamente para los miembros de Pablo, no solamente para Abraham, no solamente para las personas de la Biblia, sino para nosotros. Siempre necesitamos recordar que somos salvos por medio de Cristo, por fe en Cristo. Solamente eso, no por nuestras obras, no porque yo soy bueno o porque hago cosas buenas, pero solamente por Cristo. Y por eso que Pablo va a hablar en el versículo 28, él va a decir, así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Qué es la promesa de Dios? ¿Qué es la promesa que tiene Isaac y ahora es nuestra promesa? Es solamente Cristo, solamente Cristo. Ahora, nosotros también conocemos el texto, nosotros somos adoptados por Dios, somos sus hijos y como hijos tenemos una promesa, una herencia a través de Jesús. Y esta herencia que nosotros tenemos por medio de la promesa, que es Cristo, es el nuevo cielo y la nueva tierra. O sea, el perdón de los pecados. Porque donde tiene el perdón, tiene vida y salvación. Y esto nosotros tenemos solamente por Jesús y no por obras, no por lo que yo hago, solamente por Cristo, la promesa de Dios. Y es esto que nosotros tenemos para estos textos, que Pablo va a decir que tenemos la salvación por la promesa de Dios. Que Dios pueda bendecir a todos y tenemos una bendecida semana y que podamos siempre recordarnos que tenemos la salvación por medio de Jesús y no por obras, sino que es un don, una dádiva de Dios, un regalo de Dios para nosotros. Y ahora yo voy a parar con la grabación. Para nosotros tenemos nuestro momento de conversación y también quitarnos nuestras dudas. Que Dios pueda bendecir a todos. Hasta pronto.